Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión presentaré el desarrollo del parcial de química para tercer corte de la asignatura de química inorgánica. Antes que nada, me presento, mi nombre es Camilo Andrés García Cruz, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental del segundo semestre y el curso de química inorgánica. En primer lugar, tenemos el enunciado general del problema, que dice: se liberan óxidos de nitrógeno de una chimenea como gas contaminante, y se dice que el óxido de nitrógeno en mayor presencia es aquel que tiene una composición porcentual de nitrógeno del 30%. Este enunciado nos va a servir posteriormente para resolver unas preguntas planteadas a partir de este. Para la primera pregunta tenemos: ¿cuál sería este compuesto? Debemos tener en cuenta la composición porcentual de la que se habló anteriormente, que era el 30% para el nitrógeno. Si sabemos esto y vemos que los óxidos de nitrógeno tienen en su composición nitrógeno y oxígeno, podemos establecer una composición del 70% para el oxígeno, restando 100 menos 30%, que es la composición del nitrógeno. De esta manera, si tuviéramos 100 gramos del compuesto, tendríamos por lo tanto 30 gramos de nitrógeno y 70 gramos de oxígeno. Con esto podemos calcular los moles, ya que conocemos su peso molecular. El del nitrógeno es de 14 gramos sobre mol y el del oxígeno es de 16 gramos sobre mol. De esta manera obtenemos que el nitrógeno cuenta con 2,14 moles y el oxígeno con 4,375. Ahora bien, debemos identificar qué relación existe entre estos moles con relación al compuesto que estamos analizando. Por esta razón, vamos a dividir cada uno de ellos, de los resultados que obtuvimos, por el número menor, que en este caso es el 2,14. Obviamente, al dividir 2,14 sobre 2,14 obtenemos un resultado redondo cerrado de 1, mientras que al dividir 4,375, que son los moles de oxígeno, sobre 2,14, obtenemos un resultado aproximado de 2. Con esto podemos establecer la fórmula molecular del compuesto que estamos buscando. En este caso tenemos 1 para el nitrógeno y 2 para el oxígeno. Por lo tanto, el compuesto pertenece al dióxido de nitrógeno. En la siguiente pregunta nos piden calcular la densidad del óxido de nitrógeno 4, que es el que anteriormente hallamos, a 30 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio de presión. Primero, calcularemos el volumen molar de este compuesto, pero antes debemos convertir estos datos anteriores que nos dieron a unidades operables de la fórmula de los gases ideales. Recordemos que para la presión tenemos atmósferas, mientras que para la temperatura debemos ponerla en grados Kelvin. Así, sabemos que 750 milímetros de mercurio equivalen a 0,987 atmósferas. Esto por el factor de conversión de que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Por otro lado, para el cálculo de la temperatura en kelvins, lo único que debemos hacer es sumarle 273,15 a la temperatura inicial en grados centígrados que teníamos, dando como resultado 303,15 grados Kelvin. Una vez tenemos estos datos, los podemos reemplazar en la fórmula. Sabemos que la fórmula ideal de los gases es presión multiplicado por volumen es igual al número de moles por la constante ideal de los gases por la temperatura. De esta manera, tenemos que el volumen molar, es decir, el volumen sobre moles, es igual a la constante ideal de los gases por la temperatura, todo dividido entre la presión. Tenemos que la constante es igual a 0,082 atmósfera por litro dividido entre mol por grado Kelvin. Esto lo multiplicamos la temperatura de 303,15 grados Kelvin y lo dividimos entre la presión de 0,987 atmósfera, dando como resultado 25,186 litros por cada mol. Con estos valores de volumen molar y haciendo uso de la masa molecular del compuesto, es decir, del dióxido de nitrógeno,
Utilizamos la fórmula para la densidad de las sustancias y calculamos. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, en este caso la masa molecular, que es de 46,005 gramos por cada mol. Y el volumen igualmente es un volumen molar y es el que hallamos anteriormente de 25,186 litros por cada mol. Como podemos notar, los moles se cancelan entre sí y las unidades en las que nos queda la densidad es gramos sobre litro, teniendo un resultado de 1,827 gramos sobre litro. Para la siguiente pregunta tenemos: si reaccionan 30 pies cúbicos de óxido de nitrógeno para formar ácido nítrico como efecto de la lluvia ácida, ¿cuántos galones del ácido se forman? Primero que nada debemos conocer que la fórmula general para la reacción de la lluvia ácida que involucra el nitrógeno, más específicamente el dióxido de nitrógeno, es esta: 2 moles de dióxido de nitrógeno más 1 mol de agua me produce 1 mol de ácido nítrico más 1 mol de ácido nitroso. Ahora bien, antes que nada debemos calcular la cantidad de masa de dióxido de nitrógeno que reaccionará en la fórmula. Para esto nuevamente nos valemos de la fórmula de la densidad, pero esta vez despejando la masa. Por lo tanto tenemos que la masa sería igual a la densidad del dióxido de nitrógeno por el volumen. Al investigar la densidad en estas condiciones tenemos que es igual a 0,001449 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, la pasaremos a litros por un factor de conversión, diciendo que 1 litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. De igual manera, lo multiplicamos por el volumen que nos dieron anteriormente de 30 pies cúbicos y lo pasaremos nuevamente a litros, haciendo 2 factores de conversión, primeramente pasando estos pies a centímetros cúbicos y luego pasando esos centímetros cúbicos a litro, dándonos como resultado una masa de 1230,933 gramos. Luego, una vez que tenemos la cantidad de masa del dióxido de nitrógeno que va a reaccionar en la fórmula, podemos aplicar los cálculos y proporciones respectivas para encontrar cuánto ácido nítrico se producirá a partir de esta reacción. Tenemos 1230,933 gramos de dióxido de nitrógeno. Y a su vez sabemos que 1 mol de este compuesto es equivalente a 46,005 gramos del mismo. También tenemos que por cada 2 moles de dióxido de nitrógeno podemos producir 1 mol de ácido nítrico. Y por último, sabemos que 1 mol de este compuesto de ácido nítrico es equivalente a 63,01 gramos del mismo. Al realizar las operaciones respectivas, obtenemos como resultado los gramos de ácido nítrico, que dan un total de 842,964. Ya por último, como tenemos la masa del ácido nítrico y sabemos su densidad, ya que la investigamos, podemos calcular el volumen, de nuevo a través de la fórmula de la densidad. Esta vez despejamos el volumen y tenemos que es igual a la masa sobre la densidad. Por lo tanto, tenemos que 842,964 gramos lo dividimos entre 1,51 gramos por centímetro cúbico. Este volumen lo tenemos expresado en centímetros cúbicos, claramente, y nos da un total de 558,254. Sin embargo, en la pregunta nos piden hallar el volumen en galones. Por lo tanto, realizamos 2 factores de conversión. El primero para convertirlo a litros, teniendo en cuenta que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y el segundo para convertirlo a galones, sabiendo que 3,785 litros es equivalente a 1 galón. De esta manera obtenemos que el volumen en galones es igual a 0,147. La siguiente pregunta hace referencia a
¿Qué impactos puede tener la reacción anterior, es decir, la de la lluvia ácida, en el medio ambiente? Sabemos que la consecuencia principal de esta reacción pues es la producción de lluvia ácida en el medio, la cual es una forma de precipitación que presenta elevadas concentraciones tanto de ácido sulfúrico como de ácido nítrico, más que todo de ácido sulfúrico. Sin embargo, uno de los mayores culpables de la ocurrencia de este fenómeno pues es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas de carbón, generadores de electricidad, fábricas y los escapes de automóviles. Si bien en la parte natural, a través de la descomposición de los tejidos vegetales y la erupción de volcanes, también se producen ciertos compuestos químicos que ayudan a la afectación de esta lluvia ácida, se producen en pocas proporciones a comparación de lo antrópico. Así, cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos pues reaccionan con el agua, el oxígeno y algunas otras sustancias para formar soluciones diluidas, tanto de ácido nítrico como sulfúrico. Esto produce severas consecuencias en la disminución de la capacidad de los cuerpos de agua para neutralizar ácidos, lo que se conoce pues como acidificación de los cuerpos hídricos. Este proceso pues causa que arroyos, ríos, lagos y aguas subterráneas pierdan o se altere su equilibrio en los iones del agua, a su vez pues aumentando el contenido de aluminios y otros metales pesados que son bioacumulables en los seres vivos y pueden ocasionar severos problemas. Además, la lluvia ácida también puede ocasionar daños en las plantas recién nacidas y se ha evidenciado el aumento en la vulnerabilidad de los árboles ante enfermedades y organismos parasitantes como insectos y hongos. Esto también obviamente afecta a los sistemas agrícolas que son vulnerables y además aquellos animales herbívoros que se alimentan de este tipo de plantas, pues al acidificarse los suelos, las plantas también acumulan cierta cantidad de metales pesados y aluminio que pueden producir serios problemas tanto en su digestión como en la parte cancerológica. Por último, algunas afectaciones directas para el ser humano son la irritación en los ojos, la piel, la pérdida de cabello, entre otros. Sin embargo, también se cree que la acidificación de las aguas subterráneas puede afectar el abastecimiento de agua potable, ya que se conoce muy bien el efecto negativo de los metales tóxicos en este tipo de cuerpos hídricos. Esta última pregunta nos dice: si todo el ácido formado cae en un lago de 3 por 10 a la 10 centímetros cúbicos de agua, ¿cuál sería la molaridad y el valor de partes por millón de ácido en el lago? Recordemos que la cantidad de ácido formado en el lago es la del punto anterior a este, que es un equivalente de 0,558 litros. Sabemos entonces que la molaridad es igual a los moles del soluto sobre el volumen de la solución. Estos moles hacen referencia a los del ácido nítrico, ya que es el que está en menor concentración. Y el volumen de la solución es la suma de el volumen del lago más el volumen obtenido de ácido nítrico. Sin embargo, este último es bastante despreciable debido a que en comparación con el del lago es muy poco. Ahora bien, para calcular los moles del soluto tomamos los gramos que habíamos calculado anteriormente del ácido nítrico, 842,964, y los dividimos entre el peso molecular del mismo, que es 63,01 gramos por mol. Y para la parte del volumen debemos expresarlo en litros. Por lo tanto, haremos un factor de conversión para el volumen del lago, diciendo que un litro es equivalente a 10 a la 3 centímetros cúbicos, o que sería lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Y le sumamos el volumen del ácido nítrico.
Al efectuar esta operación obtenemos un valor de 4,45942 por 10 a la menos 7 molar, esto expresado en moles por litro. Por último, nos piden calcular las partes por millón. Y sabemos que la fórmula para calcular esto es a través de la masa del soluto dividida entre el volumen de la solución. Este volumen nuevamente es el mismo del punto anterior y la masa del soluto simplemente es tomar el valor que habíamos calculado anteriormente de la masa de 842,964 gramos de ácido nítrico. Al efectuar esta operación obtenemos un valor de 2,80988 por 10 a la menos 5 partes por millón. Con esto se concluye el desarrollo del parcial. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.